Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es una gran oportunidad el poder encontrarnos en estos espacios presenciales después de un buen tiempo, ¿no? Es grato poder juntar a varias autoridades nacionales, locales, que van a discutir y van a presentar también algunas ponencias. Es muy grato, aparte de las personas que ha nombrado hace rato Eduardo, quisiera hacer un especial saludo a todos los directores de las unidades educativas, maestros, maestras, ¿no? Algunos consejos educativos, ¿no? Papás, mamás que están viniendo también de las regiones en donde hemos trabajado. Y les repito, tanto del Alto como de Sucre y de Cotagaita, ¿no? 3 regiones donde se ha llevado a cabo este proyecto. Permítanme señalarles de que este proyecto fue concebido hacia el año 2017. Estamos hablando desde hace bastante tiempo, 5 años atrás, ¿no? Cuando justamente la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo hizo una convocatoria, nosotros estuvimos adelantándonos un poquito a esa convocatoria, haciendo y trabajando por este proyecto, y recién lo logramos implementar en septiembre del año 2019. Desde ese año estamos nosotros trabajando en estas 3 regiones. Y les traigo a colación este tema porque ustedes saben, tal vez Olga Pozo, que es de la jefe de cooperación andaluza, no lo tiene muy en mente, pero justo en finales de octubre del 2019, en noviembre del 2019, tuvimos problemas políticos en Bolivia que nos impidieron y nos dificultaron la implementación del proyecto, ¿no? Fue justo una época donde tal vez deberíamos haber arrancado con fuerza, pero lamentablemente por estos temas coyunturales no se pudo arrancar. Entonces, en enero, febrero del año 2000, estábamos con toda la planificación hecha para poder arrancar en todos los lugares, y justo ahí nos pesca la pandemia, ¿no? Y ha sido prácticamente un año entero, todo el 2000, ustedes lo han vivido, muchos de ustedes directores, directoras de unidades educativas, maestros y maestras, donde se clausuró el año, o sea, se cerró el año todavía, ¿no? El 2000 se volvió algo virtual. Entonces, traigo a mesa este espacio de tiempo porque ha sido aprender también en el camino, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque el proyecto estaba y está enfocado a desarrollar experiencias en lo que habíamos denominado el bachillerato técnico humanístico y promover esta educación de calidad desde un enfoque técnico productivo. Lamentablemente, el promover este enfoque técnico productivo sale del marco de lo humanístico y requiere necesariamente el contacto, o sea, el estar en la práctica. No es lo mismo dar un taller de gastronomía por internet, por WhatsApp o por otro medio, que estar ahí en la cocina, ¿no?, haciendo el experimento. No es lo mismo hacer un taller de robótica, ¿no es cierto?, si no tienes los elementos, los instrumentos para poderlo poner en práctica. En ese contexto, hemos tenido que aprender, tanto ustedes como nosotros, para poder desarrollar este enfoque técnico productivo. Gracias a Dios han habido experiencias muy ricas, muy buenas, que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Y estas experiencias se han logrado también con el concurso y el compromiso, sobre todo, de todos y todas ustedes, maestros, maestras, los estudiantes de cada una de las unidades educativas que le han puesto empeño, y me voy a retrotraer un poquito a esos años donde todavía se hacía lo virtual,
y nos dábamos cuenta que se necesitaba un contacto. Entonces, algunos con ciertas medidas de bioseguridad se pudieron reunir hacia el año 2000 todavía en algunas de las regiones para hacerlo productivo. Imagínense en regiones, sobre todo, a ver, en Cotagaita, donde además de estos dos eventos que les he dicho que son importantes, hubo una riada tremenda, ¿no es cierto, Marta?, que afectó a una de las unidades específicas, ¿no?, de Cotagaita. Entonces, el enfoque técnico productivo requiere de un compromiso muy importante por parte de las personas que están ahí en estas unidades educativas. Estas experiencias que les vamos a ir contando han sido logradas justamente por ese compromiso, esa dedicación que se ha realizado. Un elemento importante es, y ustedes lo saben, la ley vigente que tenemos en este momento, la ley Avelino Cignani, Lizardo Pérez, hace un cambio trascendental de lo que era la educación antes de su promulgación. Ha costado implementar este cambio trascendental. No está todavía la directora general de secundaria del Ministerio de Educación que va a venir. Y ese cambio trascendental justamente entra en el concepto de introducir en las unidades educativas regulares fiscales el concepto de educación técnico-productiva. El bachillerato técnico humanístico se incorpora dentro de la ley y es un cambio realmente importante y trascendental respecto a la anterior. Hay varios otros temas, pero hoy día nos vamos a concentrar en ese aspecto realmente sustancial respecto a la anterior normativa. Y ese cambio de un enfoque técnico-productivo pasa también por necesidad de adecuación. Primero, desde los centros de formación de maestras y maestros. Gracias a ello tenemos la presencia de dos directores, rectores de las escuelas de formación de maestros y maestras, y dentro del proyecto se ha desarrollado procesos de capacitación, de formación a cada uno de los maestros y maestras con lo que la ley establece en este enfoque técnico-productivo. Eso ha permitido que tal vez conceptos que se tenían muy arriba se puedan ir bajando y se pueda de alguna forma introducir este concepto dentro de la planificación curricular de cada uno de los ciclos de secundaria. Eso ha sido importante. Esa es una primera experiencia que lo vamos a mostrar, ¿no es cierto? Han sido pequeños ciclos donde se ha podido desarrollar, bajo lo que establece nuestra norma, una formación a maestros y maestras con el apoyo de las instancias establecidas por ley, pero sobre todo enfocadas en desarrollar esas capacidades en las dos áreas que establece secundaria. Establece que de primero de secundaria a cuarto de secundaria debe haber la formación técnica, tecnológica general, y ya de quinto y sexto debería ser la especializada. Y ahí va una segunda experiencia que les vamos a presentar el día de hoy. Y esa experiencia es el desarrollo de unas aulas que las hemos denominado aulas múltiples. Ustedes van a ver a lo largo del día de hoy justamente estas experiencias del desarrollo de aulas múltiples. Estábamos normalmente acostumbrados a tener laboratorios de física, de química, de biología para cada una de los espacios. Económicamente a veces es costoso y a veces tenemos laboratorios de física que durante mucho tiempo están cerrados, ¿no es cierto? Porque solamente se los empieza a ocupar los últimos años de secundaria. Bajo ese concepto se han desarrollado estas aulas múltiples donde desde primero de secundaria pueden desarrollar
competencias o habilidades en estudiantes para la indagación, para la investigación, para ser productivos, para ser emprendedores, ¿no? Ha sido muy importante este desarrollo dentro de esa fase. Estas aulas múltiples, lamentablemente no hemos podido traer aquí una de esas para que ustedes tal vez lo puedan ver, pero muchas unidades educativas donde ya se ha desarrollado ya lo tienen. Y justamente la estrategia permite apoyar lo que es la formación técnica tecnológica en esta etapa. Ya en la parte de la técnica tecnológica de especialización, gracias al financiamiento y al apoyo que hemos recibido de Andalucía, de la Junta Andaluza, se ha podido equipar en algunas unidades educativas con las herramientas, con los instrumentos para poder desarrollar esta técnica tecnológica especializada. Tenemos carreras de robótica, tenemos carreras de gastronomía, de transformación de alimentos, de costura, de electricidad. ¿Y en función de qué se ha definido esos equipamientos? Se ha hecho un diagnóstico de las vocaciones y de las potencialidades productivas de esas regiones. Ustedes van a tener el acceso a los documentos. Muchos de los directores de las unidades educativas ya tienen los documentos que han servido para hacer este diagnóstico en cada una de sus regiones. Para hacer ese diagnóstico se ha utilizado la normativa también que ha establecido el Ministerio, los lineamientos, porque no ha habido una normativa así muy rígida. Y sobre todo, se ha utilizado un proceso de capacitación que se ha desarrollado en las escuelas de formación. Las escuelas de formación desarrollaron un curso de capacitación donde se decía cómo se debería hacer las vocaciones, cómo se debería hacer un diagnóstico de vocaciones. Y muchos docentes han podido participar de ese proceso de diagnóstico. Entonces, ahí se ha enlazado lo que establece la ley, ¿no es cierto? Se les ha podido dotar de infraestructura, se les ha podido ayudar, no con grandes, no con gran cosa. Imagínense si el gobierno municipal o los gobiernos nacionales tienen dificultades para implementar esto, con mucho más razón instituciones como nosotros que recibimos recursos de la cooperación. Pero se ha podido, ¿no? Entonces, esa es la otra gran experiencia en lo que es el técnico tecnológico especializado. Pero algo importante, en Bolivia y en las áreas donde hemos estado trabajando, imagínense el Alto, imagínense Sucre, imagínense Cotagaita, la población económicamente activa, más del 85% de esa población en esas regiones es independiente, es cuenta propia, no depende, no tiene un trabajo, no tiene un sueldo, un seguro a la seguridad social, o sea, es un mercado informal. Y así va a ser de repente porque las políticas de desarrollo económico productivo tardan en transformar. Entonces, se han desarrollado, y esa es otra experiencia que lo vamos a ver hoy día, se ha desarrollado ese espíritu emprendedor en los estudiantes, pero también se les ha dado competencias, capacidades a los docentes para que puedan en las instituciones desarrollar esas habilidades y competencias. Y se han hecho concursos en estos distintos lugares donde los estudiantes han presentado sus emprendimientos y se les ha dotado de un pequeño capital semilla para que puedan arrancar esos emprendimientos, ¿no? En algunos lugares han utilizado distintas estrategias, han hecho ferias donde los estudiantes han presentado sus emprendimientos y a los que ganaron se les ha dotado de este pequeño capital semilla. Entonces eso es muy importante, es otra experiencia. O sea, si hablamos de un enfoque técnico, productivo en nuestras regiones, tenemos que tener una mirada de que muchos de los estudiantes tienen que salir con capacidades para emprender, no necesariamente para insertarse laboralmente a un mundo dependiente, sino para insertarse al mundo laboral
de manera independiente, de manera emprendedora, con sus propios planes de negocio y con ese espíritu emprendedor que se ha podido desarrollar en esta experiencia. Esa es otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Algo que nos ha surgido a lo largo de cuando estábamos diseñando el proyecto y en el análisis que se hizo fue el gran, de repente, desconocimiento sobre los distintos tipos de violencia que existían en las unidades educativas. Y sobre todo, un enfoque bastante patriarcal, llamémoslo, en las distintas unidades educativas. Se hizo una encuesta, les digo, no vea, ya el año 2017 ya empezamos a visualizar esto, y por ejemplo, los estudiantes querían, o las estudiantes mujeres, querían estudiar carreras tecnológicas, mecánica, automotriz, querían estudiar electricidad, ¿no es cierto? La misma pregunta se les hacía a los papás y mamás, y ellos decían, no, mis hijas van a estudiar secretariado, van a estudiar carreras que tradicionalmente eran del ámbito femenino. Ahí nos dimos cuenta que un componente importante y transversal en este proyecto debería ser el incorporar un enfoque de género y además un enfoque que permita desarrollar comunidades libres de violencia. Y por eso vamos a ver también unas experiencias el día de hoy que nos han permitido incorporarlo eso de manera transversal en las distintas actividades que han ido desarrollando ustedes. Se ha podido trabajar, por ejemplo, y eso, imagínense, nos hemos adelantado un poquito a lo que ha salido recientemente. El Código Niño-Niña Adolescente establece, ¿no?, los planes de convivencia armónicos y pacíficos. Y de alguna forma estaba desconectado de lo que decía la normativa, la ley de educación. Pero ahora sí, ya en las resoluciones 01, se incorpora la necesidad de contar con estos planes de convivencia armónicos y pacíficos en las unidades educativas. Y recién en la gestión pasada, a mayo más o menos del 2021, salieron los lineamientos específicos para desarrollar esto. Pero ya antes, desde el año 2000, se han ido trabajando en estas unidades educativas con la experiencia de poder implementar estos planes de convivencia, los comités de vigilancia. Y de alguna forma podemos decir que se han cumplido indicadores del proyecto en cuanto a un reconocimiento de tal vez actitudes y prácticas que se las tenía como no violentas, ahora sí se las puede reconocer que serían violentas en el ámbito educativo. Se ha podido desarrollar esta experiencia también que nos va a permitir mostrarles cómo se puede, desde un enfoque técnico-productivo, incorporar también acciones destinadas a transformar realidades de nuestros contextos educativos. La ley nos dice que la educación y que las unidades educativas deben ser transformadoras del contexto en el cual están. Y si ese contexto es un contexto violento, donde existen generaciones y actitudes de repente que están orientando esa violencia, la comunidad educativa debe tener herramientas para poder cambiar ese contexto. De esa manera, el enfoque técnico-productivo se ha articulado de alguna forma con necesidades que ustedes mismos lo han visto en esas regiones, en esos ámbitos escolares. Bueno, esos han sido algunas de las experiencias más importantes en algunos ámbitos. El Alto, Sucre, Cotagaita se ha desarrollado con más énfasis, con menor énfasis, con algunas particularidades porque son territorios realmente distintos, pero eso es lo que a lo largo del día de hoy quisiéramos mostrarles para que también puedan ser incorporados en otras experiencias y sobre todo se pueda enriquecer esto para hacia futuro tener un mejor control.
Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes. Un especial saludo a la jefa del Departamento de Cooperación Andaluza, Olga Pozo, y a nuestras autoridades que nos están visitando el día de hoy. Gracias.